minutos. Hablan los protagonistas. En el Quinto Poder, momento de entrevistas. Muy bien, 10 de la mañana en la República Argentina. Estamos con visitas aquí en nuestro estudio. Habíamos anticipado en el día de ayer que íbamos a estar charlando con algún referente del justicialismo local. Bueno, por varias cuestiones, pero vamos a ir por parte en principio, para presentarlo aquí en sociedad a Rodrigo Minguillón, quien es dirigente justicialista, bueno, quien además estuvo postulado para una de las listas hasta que la justicia electoral determinó que terminó, digamos, autorizando una sola lista que lleva como candidatos a Val y a Michel, y Minguillón, que está en el quinto lugar de esta lista, ¿no? Acompañando. No se dio la interna, es complicada la interna en el PJ. Rodrigo, ¿cómo te va? Buen día y bienvenido, ¿eh? ¿Cómo andas, Mónica? Bien. Bien. Es normal, yo no sé si catalogarlo como complicado. Hay muchos dirigentes muy valiosos dentro del justicialismo, y obviamente con visiones diversas y con la intención de participar y de poner siempre sobre el tablero las visiones de cada uno, ¿no? En esta oportunidad se habían presentado 5 listas, sí, de las cuales 4 no reunían avales, no reunieron así, los requisitos básicos como para poder competir en una interna. ¿En qué sentido? Que el código, la justicia electoral y demás, y dentro de las mismas normas del partido, exigían ciertos mínimos en cada departamento de la provincia, y obviamente el resto de las listas de los compañeros no cumplió esos requisitos. Claro. No obstante lo cual, eso no significa el hecho de que no haya internas, que no haya un proceso que permanece y que va a continuar seguramente, de diálogo entre los distintos dirigentes para lograr lo que es la unidad de hecho del proceso, ¿no? Claro. Bueno, preguntarte, porque hoy hablábamos fuera de micrófono que evidentemente el PJ ha entrado en una situación de crisis. Digo, ahora también no contando con la figura de Cristina Fernández, ¿no? A partir de esta condena, digo, se viene toda una reconfiguración. ¿Cómo lo están viendo esto? A ver, hablar de crisis es un poco difícil. Son reacomodamientos que se van dando en base a situaciones particulares de la realidad, ¿no? Obviamente la situación de la realidad del justicialismo en Entre Ríos viene dada por un cambio en el escenario después de ser gobierno durante más de 20 años, el haber perdido por menos de 30.000 votos en las últimas elecciones la gobernación de Entre Ríos, hizo que justamente haya un reacomodamiento de los factores de dirigenciales dentro de lo que es la organización, ¿no? Es decir, yo no lo categorizaría como una crisis, sino un proceso claro y necesario de reacomodamiento dirigencial. Por eso como te comentaba fuera de micrófonos, la idea en esta conformación de lo que es la lista de candidatos a diputados nacionales y senadores, hubo una pluralidad de visiones que se tuvieron en cuenta a la hora de conformar las listas, donde, bueno, Adán Val, el Beto, encabeza lo que es la lista de senador nacional, obviamente por el conocimiento que él tiene de la provincia, por haber sido... Sí, ya el hecho de haber sido candidato, ¿no? Haber sido candidato a gobernador y haber trabajado mucho como ministro de gobierno, etcétera, previamente tiene un conocimiento de la provincia muy grande. Claro. En la lista de diputados que encabeza Guillermo Michel, Guillermo mucho no se lo conocía en Entre Ríos, pero obviamente en este momento está teniendo un poco más de visibilidad en los medios. Sin duda, es un técnico fundamental. A ver, Guillermo es al mismo tiempo es recibido en la UBA tanto de abogado como
en ciencias económicas, es decir, que tiene una formación que es impresionante. Estuvo a cargo de la difícil tarea de manejar, ser el director de aduanas en un proceso muy difícil en Argentina, donde con la escasez de dólares y demás había que administrar el comercio internacional. Y en la lista también, como te decía antes, hay médicos muy reconocidos de nuestra provincia. Está Andrés Sabela también, que es el rector del UNER. Me propusieron la idea de participar en esta lista a los efectos de poner sobre el tablero las necesidades de la industria, del sector privado dentro de la discusión política. Como vos sabés, Mónica, yo no he participado activamente de la política, sino hasta hace un tiempo muy corto, pero siempre me dediqué al sector privado, claro. Específicamente en el comercio internacional. Tengo una visión de la posibilidad de que Entre Ríos se integre muy fuertemente a los mercados mundiales. Y conozco bastante a colegas, a empresarios de otros rubros que hemos siempre estado en contacto, cruzándonos en ferias internacionales y demás. Y la idea es justamente llevar esas problemáticas también a la discusión. Por eso acepté el desafío de participar dentro de una lista. Claro. Respecto al otro tema que vos me consultabas, respecto a la situación que se da con este fallo de la Corte Suprema proscribiendo la posibilidad de que Cristina Fernández participe en una potencial elección en breve, sin duda tenemos una posición muy clara nosotros, donde verificamos que no hubo ninguna... en primer lugar, no soy abogado, no soy un experto en temas jurídicos, pero quedó claro que no hubo en ningún momento una evidencia que demuestre la participación de Cristina dentro de, específicamente en esta causa vialidad, donde se demuestre que Cristina participó dentro de la toma de decisiones de esta supuesto pago de sobreprecios y demás. Hay incluso, por ejemplo, gente que obviamente conoce mucho más y que ha históricamente analizado bastante mejor estas cuestiones judiciales. Hay una nota de un colega tuyo, Mónica, de Lugo Gira, de esta semana, donde él hace una descripción muy clara de las falencias que tiene esta causa. Y no podemos decir ni de cerca que Hugo sea justicialista o que sea projusticialista. Y sin embargo él hace una demostración muy objetiva, muy clara de las falencias que tienen. Esa nota está en la web, está en las redes. Es una nota larga, yo sé que a veces es muy difícil para la sociedad actual, más en estos tiempos, sí, tomarse el trabajo de leer 30 minutos, escuchar 30 minutos una entrevista, pero claro. Esa nota explica claramente cuáles son las falencias. A grandes rasgos, yo lo que sí te puedo decir, Mónica, es que quedó demostrado con esta causa que fue una causa mediática, que cada paso judicial se dio en periodos electorales, es decir, cada fallo de cada instancia se dio coincidiendo con momentos electorales que obviamente siempre tuvieron una tendencia clara. Y proscribir a Cristina, como lo hemos dicho en estos días, es proscribir los procesos. Uno puede estar más o menos de acuerdo en qué representa Cristina para la política, etcétera, ¿no? Pero proscribir a Cristina para una elección claramente significa voltear procesos populares que implicaban cuestiones reales para la gente. Implica denostar y borrar intentar querer borrar de la historia los planes Procrear, intentar borrar de la historia todo lo que se hizo en materia educativa, desde la restauración de la educación técnica, desde el aprovisionamiento para alumnos de tecnología que los más necesitados no tenían, sistemas de salud que funcionaban, que hoy podemos ver claramente que está en una crisis
bastante compleja, no solamente citando la situación del Garrahan, sino de nuestra obra social en Entre Ríos, de los trabajadores públicos. Es decir, hay un sinfín de cuestiones que esta medida muestra claramente cuál es la intencionalidad política claramente de este fallo. No obstante lo cual, como hablamos hace un ratito, esto que parece una crisis es una oportunidad muy grande porque plantea una necesidad y un efecto inmediato de unificación de los distintos sectores del justicialismo, ¿no? Esto ya se evidenció en estos días. El efecto que tal vez no deseado van a generar con esto aquellos que pensaban que proscribiendo se borraba una parte de la historia, generan inmediatamente una unificación de todo lo que es el movimiento justicialista, de todas sus vertientes, para justamente volver a plantear las cosas que son necesarias para la gente, ¿no? Bueno, sí, es un tema que sigue dividiendo a la opinión pública, ¿no? Sin dudas, porque nosotros inclusive a las pocas horas de haberse conocido el fallo, lanzamos una encuesta, ¿no? Y bueno, digamos, hay un claro convencimiento de la población que no es que desmerezca todo esto que vos has enumerado y que ha beneficiado a un sector de la comunidad, sino que digamos, lo que resaltan es que o están convencidos de que sí hubo corrupción. ¿Vos considerás que ella, siendo la presidenta, podía haber desconocido todo este hilo conductor? Sin dudas, Mónica. Y hay mucho más evidencia en esto, en el que, supongamos que hubo pago de sobreprecio, supongamos, ¿sí? Ahora, suponer que el presidente de la Nación está al tanto de este pago de sobreprecios entre Vialidad y una empresa privada, pero que el jefe de gabinete, que es el que maneja a los ministros, que luego manejan a los secretarios y a cada estamento del Poder Nacional, no hay ningún ministro imputado en la causa, no hay ningún jefe de gabinete imputado en la causa, y sí la jefa del Estado Nacional de ese momento, ¿no? Es decir, yo no quiero entrar en el concepto de doble vara, porque hablar de doble vara hablaría de suponer culpabilidad de Cristina Fernández, ¿no? Ahora, sí existe claramente una doble vara en el acompañamiento mediático a determinados temas, porque claramente hay otro presidente, por ejemplo, que tiene una causa en la que fue exonerado muy rápidamente, que es Mauricio Macri, respecto a la situación de Correo, que esa causa estuvo más de 20 años abierta, y sin embargo se lo exoneró luego rápidamente, no hubo ni siquiera citación indagatoria, no hubo ningún tipo de procedimiento. Entonces, respecto a lo que vos decías de la presunción de culpabilidad que existe en lo que dice la sociedad o lo que dice la gente, claramente no es toda la sociedad, claramente no es toda la sociedad, claramente es una sociedad, es una parte importante de la sociedad a la cual hay que escucharla y hay que, sin agresión, siempre nosotros planteamos que desde la propuesta positiva y desde el amor hacia la patria hay que pensar las cosas, pero sin duda muchos hablan de culpabilidad y corrupción y nadie ha tenido acceso a leer un expediente de la causa. Entonces, sin duda hay también una inoculación mediática desde los medios centrales de Buenos Aires, que han construido un mensaje que fue inoculado durante mucho tiempo. Es decir, Mónica, vos sabés muy bien cómo funciona el aparato mediático y más desde sectores poderosos. Sí, cuando hay, digamos, dominio de mercado y todo lo demás. Y cuando hay una inoculación de un mensaje permanente desde medios de conglomerado, que luego van por redes, que van por la tapa de los diarios, etcétera, etcétera, y evidentemente
hay una permeabilidad en la percepción y obviamente genera esto. Claro. No negamos que haya mucha gente que piensa que Cristina es corrupta. Ahora, ¿Esto no dio lugar en algún momento para alguna autocrítica? ¿Autocrítica en qué sentido? Digo, de cómo fue la gestión, por qué hay tantos cuestionamientos y por qué se abrieron también tantas causas en esto. A ver, sí, tenemos muy claro por qué hay tantos cuestionamientos. Porque las políticas sociales que se llevaron adelante durante los gobiernos de Néstor, de Cristina, sin duda molestaron a muchos sectores económicos concentrados. ¿Y no creen que hubo un exceso ahí, un poco de exceso? No. ¿En cuanto qué sentido? Y yo creo que me parece que también se dio como un mensaje a la ciudadanía de no trabajar lo propio, no lograr por cuenta propia, entonces muy pendientes de los planes sociales. No, a ver, siempre ese discurso en contra de, pelearse en contra de los planes sociales es perder la caridad cristiana. No digo que no existan, ¿no? Pero digo por ahí generar condiciones para... Pero que se fueron generando. A ver, los planes sociales iban atados a procesos de educación, los planes trabajar, los planes primer empleo, etcétera, iban todos con incluso la misma asignación universal por hijo fue planteada en base a que para poder ser partícipe de esa asistencia tenías que cumplir con tu hijo yendo a la escuela, cumplir con planes de vacunación y de salud, incluso, etcétera. Bueno, ese aspecto fue hasta destacado por la oposición también, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, esa parte sí. En Argentina, recordemos que todo lo que es la contención y el amalgamiento social que se dio luego de lo que fue la experiencia traumática del 2001, en el 2001 nacen las organizaciones sociales que se vinieron a hacer cargo de un Estado ausente completamente, con ollas populares en las calles, con prácticamente un 50-54% de desempleo, es decir, hubo un proceso que destruyó la sociedad y la sociedad se organizó para justamente cubrir esto. Que haya habido algún error y es algún error en cuanto a algún que otro dirigente vivo que en el medio sacó partido de esos planes sociales y demás, sin duda. A ver, hay una corrupción estructural en nuestro país que hay que ir erradicándola, pero no podemos, a ver, las cosas lo que hay que hacer es corregirlas, pero no destruirlas. Nosotros siempre decimos, las cosas que hacemos mal hay que trabajar para modificarlas y que se hagan bien. El hecho de que haya habido algún que otro no discapacitado cobrando un subsidio, no invalida todo lo que es el plan para colaborar con las personas con capacidades diferentes. Entonces, romper todo un sistema porque haya 2 o 3 vivos que están haciendo usufructo de esa ayuda social, no podemos invalidar todo el plan por eso. Frenar toda la obra pública en el país porque haya habido algún que otro empresario vivo que hace el asfalto más liviano de lo que tiene que hacer, no cumple con los proyectos porque no se les controla, implica frenar toda la obra pública, hipotecar las capacidades de crecimiento en el mediano plazo, ¿no? Bueno, advierto que el tema de la motosierra no va. No va con vos, digo. No, el tema para de nada. la motosierra. Bueno, ¿hay algún aspecto, por ejemplo, que te parezca interesante? No sé si resaltarlo, pero que te parezca interesante o que va por un buen camino que está haciendo Milei en cuanto a esto que viene a reordenar algunas cuestiones. No, porque en realidad hay objetivos que podemos llegar a compartir. Necesariamente era muy importante ordenar la macroeconomía. Sin duda era muy necesario ordenar la macroeconomía y de hecho Sergio Massa tenía un plan para reordenar. El problema es cómo para reordenar esa macroeconomía quién paga el costo, ¿no? Actualmente
La macroeconomía se está ordenando, evidentemente los datos de que la inflación está bajando son claros, eso no hay duda. Ahora, ¿quién está pagando ese costo? ¿Quién está pagando el costo? Porque la macroeconomía hoy se está reordenando por la eliminación de la obra pública. Ese costo lo vamos a pagar en 4 o 5 años cuando no haya una sola ruta transitable y no haya un puente nuevo en toda la Argentina. Lo pagaron los jubilados con la pérdida de la capacidad adquisitiva real de su salario. Se intentó que lo paguen las universidades bajando el presupuesto universitario, obviamente por la movilización de los jóvenes. Los jóvenes son muy revulsivos a la hora de movilizarse, se dieron cuenta que por ahí no era. Se paga eliminando todo tipo de subsidios a los servicios públicos, por ejemplo, a la electricidad, al gas, etcétera, y estamos pagando una energía más cara que en Chile, que Chile no produce. Sí, actualmente cualquier local comercial de Crespo, cualquier vecino de Crespo está pagando la luz más cara que en Chile. Entonces, en ese sentido, lo sigue pagando también el laburante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, porque, a ver, la luz aumenta para todos, ¿no? Pero aquella persona que cobra 10 millones de pesos y le llega una factura de la luz de 100.000, es un porcentaje mínimo de su ingreso. Ahora, una persona que cobra 1 millón de pesos y tiene que gastar solamente 100.000 de luz, cuando hoy el límite de la pobreza está en 1.100.000 pesos, salió el dato ayer. Entonces, 100.000 pesos de luz, una persona que cobra 1 millón. Después tenés que agregarle alquileres, el gas. Bueno, entonces, sin duda, luego hay que resignar la baja del consumo de carne vacuna está dado justamente por esto. La cantidad, los índices que están dando de la baja de consumo de leche líquida son alarmantes, porque eso significa hipotecar la capacidad cognitiva de nuestros gurises dentro de 10 años. Bueno, por último preguntarte con respecto a Crespo, ¿qué mirada tenés de Crespo? Y bueno, y si ya están empezando a trabajar, a reunirse, digamos, ¿cuál es la idea que están teniendo para las próximas elecciones? Falta mucho para las elecciones. Sí. En el caso de Crespo, sí. No obstante lo cual, yo participé activamente en lo que fue la última campaña en Crespo, en la lista que encabezaba Luciano y Flor, y de la cual resultaron elegidos 4 concejales nuestros, Luciano Reca, Nancy Aijón, Silvia Ledesma y Juan Pablo Mota. Y hemos venido trabajando muy duro estos últimos 2 años, a pesar de que muchas veces no se visibiliza. Desde el Consejo Deliberante, los concejales han hecho un trabajo fabuloso de oposición, justamente, mostrando las cosas que no se están haciendo bien. De hecho, hemos llevado adelante un trabajo haciéndonos eco de lo que plantean muchos vecinos del tema ambiental. De hecho han tomado un poco la bandera de ese tema, tema ambiental. Es que es una vergüenza. A ver, el gobierno de los últimos, tanto los 2 gobiernos de Darío como el gobierno de Marcelo Cerruti, nos han mostrado un Crespo sustentable, nos han vendido un Crespo sustentable, haciendo un par de ladrillos PET en la planta de reciclaje. Y sin embargo todos nuestros arroyos dentro de la ciudad están contaminados a niveles que son insólitos. De hecho, hay presentado un amparo ambiental donde se han verificado, a partir de la toma de análisis de muestras de lo que es la calidad del agua, y están por salir ahora los resultados. Nosotros ya los tenemos, pero en este momento seguramente el juez va a llamar a otra audiencia, pero los resultados son terroríficos. Es decir, y esto deviene no de una situación de que las empresas estén contaminando los arroyos. Acá es claramente una falencia de infraestructura que han dejado estar estaciones de bombeo del sistema de cloacas que no funcionan las bombas, y por tanto la solución es volcar
los efluentes de cloaca en los arroyos. Hemos verificado con fotos, con videos, etcétera, y por eso llevamos a plantear un amparo ambiental, porque se vuelcan directamente los líquidos de las cloacas en los arroyos de Crespo. Y eso luego se utiliza para el riego de las mismas calles. Entonces, están regando nuestras calles con efluentes del sistema cloacal. Como no funciona, a ver, la solución acá sería de forma inmediata arreglar las bombas que hay que arreglar, poner en funcionamiento el sistema para evitar seguir contaminando esto. Entonces el tema ambiental fue muy fuerte y al mismo tiempo hemos trabajado mucho, por ejemplo, en el análisis de ciertas ordenanzas que afortunadamente no han salido, como era, por ejemplo, que habíamos tenido una demanda del centro comercial. Había una idea del oficialismo de dar de baja la ordenanza sobre el control de grandes superficies. Ajá, sí. El centro comercial nos planteó sus discrepancias con esta idea. Ellos no están de acuerdo con eso. No están de acuerdo para nada, porque obviamente viene a afectar al comercio minorista de nuestra ciudad, que ya está afectado por la situación de demanda. Era ponerlos a competir contra monstruos potenciales de otros lugares. Y efectivamente, gracias a esta comunicación que hay con distintos actores, pudimos frenar esa ordenanza de momento. Es decir, que el rol, a pesar de que no estemos en periodo electoral y demás, el rol sigue siendo muy activo, ¿no? Bueno, Rodrigo, ha sido un gusto escucharte. Hemos tenido ahí muchos oyentes y televidentes siguiendo la entrevista y bueno. Lo que viene ahora es el tema que ya estaría en estos próximos días, digamos, la campaña. Ahí va a haber como una movida un poco más intensa, ¿no? Sí, obviamente todo proceso eleccionario, esto es una elección muy importante porque son las legislativas nacionales, son las famosas elecciones de medio término de medio término, sí. Este año tienen una particularidad que vamos a tener que estar informando muy claramente a todo el electorado, porque se vota de una forma novedosa, se vota con lista única, con boleta única. Boleta única. Ya no hay más papeletas que le van a llegar a las casas, ni elegir entre varias opciones dentro de un cuarto oscuro, sino que se vota con boleta única. Por lo tanto hay que explicar, porque es la primera vez que lo vamos a hacer acá en Entre Ríos. Y obviamente se viene el momento de ir planteando las ideas, de llevar el mensaje que queremos, para qué queremos ser ungidos por el pueblo, diputados y senadores, ¿no? Esa es nuestra tarea en estos 5 meses antes de octubre. Bueno, a ver si tenemos la posibilidad en algún momento de poder charlar con Beto o con Michelle. Seguramente, de hecho, al arranque, la campaña seguramente va a comenzar en los primeros días de julio, cuando estén el resto de las listas. Pero uno de los puntos desde donde vamos a salir es desde acá, desde Crespo. Que desde hace mucho tiempo no teníamos un candidato integrando una lista nacional. Y bueno, en mi persona tengo que llevar adelante el mensaje de nuestra sociedad en particular también, ¿no? Muy bien. Gracias por la visita, ¿eh? Por favor, Mónica. Un gusto. Muchas gracias. 10:30, continuamos. Presenta Spreáfico Equipamientos, División Plásticos, tanques de agua de 5.000 a 20.000 litros, cisternas de 10.000 a